Gloria a Dios, aleluya, mis amados, bienvenidos a todos en esta mañana. Qué bueno que te conectes en esta hora para recibir de Dios, para recibir su preciosa palabra, para recibir ese consejo fiel que el Señor tiene en la vida de cada uno de sus hijos. Y nosotros como tal, lo único que queremos es buscar el rostro de Dios, encontrarnos cara a cara con el Señor y darnos cuenta de que su voluntad realmente es buena, perfecta y agradable para con todos sus hijos. Por eso en esta mañana el mensaje que queremos entregar en esta hora lo hemos denominado Vosotros sois la sal de esta tierra. Y es que no podemos ignorar que el Señor obviamente dijo de su iglesia esto, que nosotros seríamos la sal de esta tierra. Pero la pregunta sinceramente, iglesia, sería si nosotros estamos siendo esa verdadera sal de esta tierra. Para el mundo la sal es maligna, la sal es un agüero de mala suerte, pero a la luz de la palabra, pues nosotros encontramos que Dios dice que su iglesia debe ser la sal de esta tierra. Sí, en este tiempo su iglesia ha perdido el sabor, no está realmente cumpliendo la labor que Dios quisiera que estuviésemos haciendo sobre la faz de esta tierra, pero ¿cuáles serán esas razones? ¿Por qué sencillamente nosotros no estamos delante de Dios haciendo su buena voluntad, cumpliendo con su buen propósito? Pues quiero mostrarte a la luz de la palabra qué es lo que el Señor obviamente nos muestra en relación con la sal. Quiero que mires inicialmente Mateo 5 y observes el verso 13. Mateo 5, verso 13. Dice la escritura, vosotros sois la sal de esta tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les decía claramente, ustedes son la sal de esta tierra. Pero Él dice, si la sal se desvanece, si la sal deja de estar, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada qué? Esta tierra. Si la sal no cumple su labor, ¿cómo será esta tierra obviamente llena de la función de la sal? Y la sal, iglesia, tiene cuatro funciones imprescindibles. Antes de que obviamente existieran los refrigeradores, las neveras, que esto pues podemos hablar que es del último siglo, pues obviamente cómo hacían las personas para preservar sus alimentos, pues quiero decirte que era a través de la sal. La sal era ese preservador, ¿sí? Al alimento se le rociaba un poco de sal y eso hacía que el elemento no se dañara, ese alimento no se pudriera. Entonces cuando encontramos esto, la sal definitivamente es un preservador. Y cuando el Señor está diciendo de nosotros que somos sal de esta tierra, pues nosotros estamos para preservar, ¿sí? La palabra de Dios, la presencia de Dios, lo que es la iglesia del Señor. Esa es la labor nuestra. Para eso hemos sido nosotros colocados en esta tierra, para preservar. Pero definitivamente la iglesia muchas veces no está cumpliendo con esa labor. Cuando el Señor entonces decía, si esa sal se desvaneciere, ¿con qué será salada esta tierra? O sea, ¿qué sentido le encontrarán los habitantes de esta tierra si la sal, si nosotros como iglesia nos estamos desvaneciendo, si no estamos mostrando la luz de Cristo, si no mostramos que en Jesús hay esperanza, hay fortaleza, que el Señor obviamente está allí con cada uno de nosotros? Entonces una función esencial de la sal era preservar. Una segunda función de la sal es que la sal era o sigue siendo un antiséptico. Cuando hablamos de un antiséptico es que impide precisamente, ¿sí?, que se dañe. Es decir, que cuando somos sal de esta tierra, nosotros estamos impidiendo en un sentido espiritual que el pecado llegue sobre nuestras vidas, que el pecado toque obviamente nuestras vidas. Cuando la iglesia está en alerta, cuando la iglesia está despierta, pues obviamente la iglesia impide que el pecado se promulgue, que se extienda. Pero a veces el pecado ha tomado fuerza sobre esta tierra porque la sal se está desvaneciendo.
Los cristianos se están desvaneciendo. Los verdaderos creyentes no están, obviamente, siendo ese antiséptico que impiden el pecado. Muchos se hacen parte del pecado, muchos se olvidan de Dios, se alejan de Dios, están más envueltos en los afanes de este siglo, en las cosas de este mundo, y están olvidando claramente lo más importante, iglesia. Y lo más importante es que nosotros, obviamente, seamos sal de esta tierra. El Señor decía en el texto que estamos leyendo que si esa sal se desvaneciere, pues ¿con qué sería salada esta tierra? Y si eso sucedía, no serviría más para nada. Y es que definitivamente un creyente que diga tener al Señor en su corazón, pero que no está siendo sal de esta tierra, pues definitivamente ya no sirve más para nada. O sea, ya eres parte del mundo, ya eres parte del sistema de este mundo, ya eres parte de lo que el enemigo sencillamente quiere hacer sobre esta tierra. La sal, además de ser ese preservador, de ser ese antiséptico, la sal da sabor, obviamente. Y cuando pienso en esto, que la sal da sabor, ¿sí? Comer un alimento sin que tenga sabor, pues es de lo más desagradable. Lo más importante del alimento es que logre tener sabor allí cuando está en tu boca. Y para que tenga sabor, pues tenemos que aplicar la sal. Cuando no hay sabor en esta tierra, cuando el cristiano deja de estar, cuando la iglesia deja de ser esa sal de esta tierra, pues la iglesia, el mundo, perdóname, pierde, obviamente, toda esencia de sabor, porque lo que le da sabor a esta tierra es el creyente, el Hijo de Dios. No son las cosas de este mundo. Para muchos lo que muestran en esta tierra pues les da sabor, tal vez la música, los lujos, las riquezas, pero como lo hemos hablado en otras ocasiones, eso son cosas efímeras, son cosas pasajeras. Lo que da sabor a una vida es que Cristo esté en el corazón, y cuando Cristo está en el corazón, tú tienes fe, tú tienes esperanza, tienes confianza, la paz de Dios llega. No importa cuál sea tu problema, iglesia, no importa cuál sea tu dificultad, tú vas a estar tranquilo, seguro en las manos de Dios. Y vas a dar sabor a tu vida y a los que estén a tu alrededor. Y cuando digo que vas a dar sabor es eso, vas a dar esperanza, vas a traer la paz de Cristo. Vas a permitir que Dios obre en la vida de los demás. La iglesia ha perdido su sabor. La iglesia ya no tiene el sabor que tenía antes. Y cuando digo que tiene o debería tener ese sabor, es que al tener ese sabor atraeríamos a los que están alrededor. Pero hoy la gente rechaza a la iglesia, rechaza lo que es de Dios. Y no estoy contradiciendo lo que dice la palabra, porque el Señor obviamente dijo que por su causa seríamos aborrecidos, obviamente. Pero al ser sal de esta tierra daríamos sabor, y la gente quisiera tener ese sabor que tiene la iglesia. ¿Cuál es ese sabor? Te lo repito, la paz de Dios, la esperanza, el gozo de la salvación, la fortaleza en Cristo Jesús, el refugio que nosotros encontramos en Dios. Ahí hay un verdadero cristiano que aún es sal de esta tierra. Si fuéramos sal de esta tierra, produciríamos sed en los demás. ¿Qué pasa cuando hay un alimento con mucha sal? Pues inmediatamente, ¿sí?, el cuerpo siente sed. ¿Y cómo saciamos esa sed? Pues con un vaso con agua. La iglesia ya no produce sed. Y cuando digo que ya no produce sed, es que la gente ya no quiere buscar a Dios. Prefieren buscar soluciones en otros lados. Prefieren encontrar refugio en otras cosas, en lo que el mundo les está mostrando, y muchos tristemente encuentran refugio en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en tantas cosas que el enemigo constantemente está colocando. Pero no encuentran su refugio en el Señor, en la palabra. La iglesia tristemente no está produciendo sed sobre esta tierra. Por eso el Señor decía aquí en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, si deja de estar, ¿con qué será salada esta tierra? No sirve más para nada, no lo digo yo, lo dice la palabra. El Señor dice, ya no sirves.
Tú puedes decir que eres cristiano, que crees en Dios, pero si dejaste de ser sal, si no estás produciendo o haciendo lo que te acabo de decir, si no estás siendo un preservador, que obviamente estás allí preservando a Dios, la palabra, haciendo que otros tengan obviamente esa fortaleza en Dios, pues no servimos para nada. Si no somos ese antiséptico y no estamos impidiendo el pecado, ¿sí? Si no estamos siendo luz de esta tierra, si no somos tinieblas mismas, no estamos sirviendo realmente para lo que el Señor nos ha enviado, para mostrar a este mundo que por cuanto todos hemos pecado, pues estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no estamos dando sabor, y vuelvo y te repito, y ese sabor hace que otros quieran tener la paz, el amor, el gozo, la fe, la esperanza, el refugio que tú encuentras en Cristo, pues no estoy sirviendo realmente para nada. Y si no estoy produciendo esa sed, ese anhelo en los demás de que quieran tener lo que yo tengo, pues no estoy sirviendo como sal. La palabra dice acá que no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, sirve para ser pisoteada. La palabra hollada significa ser pisoteado, ser humillado, ser despreciado. Y si vamos a un contexto más allá, en muchos pasajes, pues el Señor habla, ¿sí?, de que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Es una expresión clara de una persona que definitivamente nunca nació de nuevo en Cristo Jesús y su vida padecerá una eternidad lejos de Dios en el infierno eterno. Esa es una expresión clara. Cuando el Señor está diciendo acá que tiene que ser echada afuera y no hay peor cosa que tú compres en el mercado la sal y por más de que le eches a un alimento esa sal, no sale, esa sal ya no sirve para nada. ¿Qué tienes que hacer con ella? Botarla, echarla, pisotearla. No te sirvió absolutamente de nada. Eso pasa en algunas ocasiones, que esa sal no sala. Nosotros tenemos que ser sal de esta tierra. En Lucas 14 hay otra expresión muy clara de lo que estamos hablando. Lucas 14, verso 34. Mira lo que dice la Escritura. Buena es la sal, ojo con esto, dice buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Es lo que te estaba diciendo. Si se hace insípida, si no está cumpliendo su labor, si no está salando, ¿con qué se sazonará? O sea, si la iglesia, si el pueblo de Dios se ha hecho insípido, donde no atraemos absolutamente por nada, la falsa iglesia hoy en día osa de utilizar lo que el mundo es para atraer las vidas. Pero eso no es lo que Dios nos enseña a través de la palabra. El Señor no nos dijo en ningún momento que nos teníamos que hacer partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes dijo todo lo contrario, no os hagáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, no puede estar una iglesia que necesite tomarlo del mundo para que la iglesia se vuelva atractiva, para que las vidas lleguen. No, nosotros tenemos la esencia, tenemos a Cristo, tenemos al Señor, y cuando Dios está en nuestras vidas, seremos verdadera sal de esta tierra, y eso atraerá las almas querrán venir no a un lugar, sino venir a Cristo, al que ya está en ti y en mí. Entonces dice la palabra, estoy en Lucas 14, 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ojo con esto, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando la palabra expresa y que será echada en el muladar, es el lugar donde se echa el estiércol o la basura. Imagínate eso. ¿Dónde será echada esa sal? Pues allá a la basura, al estiércol. No sirve absolutamente para nada. Es una palabra fuerte, pero el Señor mismo está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. El problema radica en que muchos no quieren oír, viven un cristianismo superficial, liviano.
donde solamente dicen soy cristiano, pero nunca han nacido de nuevo, no son sal de esta tierra. No están sazonando para nada, no están impidiendo el pecado para nada, no están preservando lo que son en Cristo para nada, y mucho menos producirán sed en las personas que están en su entorno. ¿Cuáles serían las razones por lo que la iglesia ha dejado de ser la verdadera sal de esta tierra? En el Salmo 95, el verso 8, la palabra dice lo siguiente, Salmo 95, verso 8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá en el desierto. Amén y amén. ¿Qué estaba diciendo acá el salmista? Recordando aquellos tiempos donde el pueblo de Israel al salir de Egipto llegó a estos lugares, ¿sí? Meriba y Mashá, ¿sí? Donde muestra sencillamente un lugar de rencilla y un lugar de prueba donde Dios los tuvo que llevar. Pero ellos, en cambio de tomar la decisión de creer en Dios, dice la escritura acá, ellos endurecieron su corazón. En cambio de buscar a Dios, en cambio de creer, obviamente, en el Señor, lo que hicieron fue endurecer sus corazones. Y la iglesia ha dejado de ser sal de esta tierra porque ha endurecido su corazón, porque está pensando más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Si nosotros dimensionáramos el hecho de que un alma se pierda y se vaya al infierno eterno, créeme que predicaríamos el evangelio con más denuedo, con más fuego, con más pasión. Le hablaríamos a nuestra propia familia, todos los días oraríamos por ellos, pero muchos no logran dimensionar. Cuando están en la prueba, cuando hay momentos de aflicción, de conflicto, lo único que hacen es endurecer sus corazones. Y eso fue lo que pasó con Israel. Ellos al llegar a ese lugar endurecieron su corazón. Y hoy hay una iglesia dura, una iglesia indolente, una iglesia insensible. Una iglesia que está preocupada, como te digo, por las cosas de esta tierra, como si el dinero lo fuera todo. Porque tristemente la falsa iglesia se ha enfocado solamente en eso, en el dinero, en las riquezas de esta tierra. Pero bien dice la Escritura que de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si su alma se ha de perder en el infierno. No le servirá absolutamente de nada. La iglesia necesita ser sal de esta tierra. Y tú que estás escuchando este mensaje en esta mañana, te digo con todo el amor del Señor, no permitas que tu corazón se endurezca. Si tú sabes que tu corazón se ha endurecido, si tú sabes que solo estás pensando en ti mismo y has olvidado que muchos más necesitan escuchar el evangelio de salvación, dile a Dios, quiebra mi corazón, quiero ser sal de esta tierra. Quiero revelar al mundo lo que tú eres, que tú traes fe, esperanza, gozo, salvación, Señor. Que el que está en ti siempre tendrá una nueva oportunidad, que el que está en ti tendrá la esperanza de que tú eres su proveedor, de que tú eres su sanador, de que tú eres su salvador, que en ti lo tenemos absolutamente todo. Pero no puedes dejar seguir endureciendo tu corazón. Necesitamos que Dios lo quiebre. Necesitamos que el Señor, como ese buen alfarero, quiebre esta vasija y vuelva a ser una nueva, donde su iglesia sea genuinamente sal de esta tierra. En Gálatas 5, el verso 7, ve allí conmigo. Mira lo que dice la Escritura. Gálatas 5, verso 7. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Tú y yo perdemos nuestro sabor cuando dejamos de hacer el bien y hacemos lo malo. En los cristianos de Galacia, Pablo les exhortaba y les dice, ustedes venían bien, ustedes caminaban con Cristo, ustedes amaban al Señor, estaban obedeciendo a su palabra, y Él les pregunta, ¿qué les estorbó? Ustedes corrían bien. ¿Qué les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Y sabes qué les había estorbado? Falsos profetas, falsos maestros que habían llegado allá a Galacia.
que les predicaban cosas distintas a las que Pablo les había enseñado. Y Pablo no enseñaba por su propia cuenta, Pablo enseñaba la palabra de Dios. Pero eso era lo que les estaba estorbando, escuchar falsas doctrinas, escuchar falsos maestros, escuchar cosas que no vienen del corazón de Dios. La iglesia dejó de ser sal de esta tierra porque se inclinó hacia lo malo, hacia lo que el hombre está diciendo y no hacia lo que Dios nos está enseñando a través de la palabra. Pablo aclara y dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Él está diciendo claramente, esto es algo que viene del enemigo. Esa persuasión viene del reino de las tinieblas. No es Dios el que está haciendo esto. Por eso la iglesia ha dejado de ser sal de esta tierra. Porque hay una persuasión maligna que los inclina a hacer lo que no es de Dios, a predicar lo que no está en la palabra del Señor. Hacer lo incorrecto delante de Dios. No podemos dejar de ser sal de esta tierra. No te puedes ir hacia lo malo, hacia lo perverso. Muchos en esa sed de poder, en esa sed de querer tener una iglesia, una congregación, falsos pastores, empiezan a predicar un evangelio totalmente erróneo, falso. A ellos no les importa las almas, solo quieren ver un lugar lleno, solo quieren ver sus arcas llenas de dinero. Pero no les importan las almas. Se inclinaron hacia lo malo, hacia lo incorrecto. Pablo era un hombre que amaba a Dios. Pablo tenía gran reconocimiento ante los fariseos antes de conocer, obviamente, nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre estudioso de la palabra, conocía la ley de Dios, pero como mismo Pablo lo dijo, lo he perdido todo por causa del amor a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Dios en Cristo Jesús. ¿No te parece impresionante esto? Él lo había dejado todo, él había entendido el propósito de Dios, él quería ser sal de esta tierra, él quería mostrar esa esperanza, no en la religiosidad, no en el fariseísmo, sino una esperanza genuina en Cristo cuando Dios llega a una vida. No te inclines a hacer lo malo. No te canses pues de hacer el bien, porque a tu tiempo recibirás recompensa. Haz lo bueno delante de Dios. Predica las cosas tal y como están escritas. Así no te quieran escuchar, así no te quieran oír. La iglesia necesita ser sal de esta tierra, porque la tierra, si no está esa sal, ¿con qué será sazonada? Esa es la pregunta. En el libro del profeta Amós, ve allí conmigo. Amós, capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Qué palabras? Buscadme y viviréis. ¿Sabes por qué la iglesia ha dejado de ser sal de esta tierra? Porque ya no busca a Dios. El Señor decía aquí claramente, si me buscas, vivirás. Todo aquel que no esté buscando a Dios está muerto espiritualmente. ¿Cómo va a decir que es sal de esta tierra cuando no tiene una comunión con Dios, cuando no está cerca del Señor? ¿Cómo podemos decir que somos verdadera sal cuando no hay una iglesia que adore, que se postre a los pies de Dios, que tenga intimidad con Dios? ¿Cómo podemos decirlo, mis amados? El Señor estaba diciéndole claramente al pueblo, y dice acá claramente, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. No dejes de buscar a Dios. En la medida en que tú busques a Dios, serás sal de esta tierra, porque no le podrás brindar otra cosa a las personas que están a tu alrededor, sino de Dios, de su palabra. Lo que tú recibes en comunión con Dios, eso será lo que le brindarás a las personas que están en tu entorno. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 2, el verso 13 dice lo siguiente, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué impresionante. Dos males hizo su pueblo. Uno, lo dejaron a él, fuente de agua viva. Y eso es lo que ha sucedido. La iglesia ha dejado, obviamente, de ir a Dios, de buscar a Dios.
y han cavado cisternas. ¿Para qué servía una cisterna? Pues obviamente era colocada en medio del desierto, era un hueco profundo, y supuestamente esa cisterna, podríamos decir en el contexto que lo está hablando acá, era para retener el agua, pero la cisterna es rota. O sea, todo aquel que no busque a Dios, por más de que intente colocar cosas en esta tierra para acumular, todo eso será roto, será quebrado, no le servirá absolutamente de nada. La iglesia ha dejado de ser sal de esta tierra porque no está buscando a Dios, porque no se está acercando a Dios. Los hombres piensan en tener el dominio por encima de Dios, creer más de lo que Dios sabe. Y iglesia, no es así. Y termino con esto. Un texto muy conocido, Hebreos 10, verso 25. Dice la Escritura, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué la iglesia ha dejado de ser sal de esta tierra? Porque ni siquiera se están congregando. En este tiempo en que hemos vivido, muchos perdieron el ánimo, la fe, la fortaleza, el ímpetu, la decisión de congregarse. La Escritura nos exhorta a no dejarnos de congregarnos y nombra una palabra y dice costumbre. Dice, algunos lo tienen por costumbre. O sea, para ellos no es importante ir a la congregación, para ellos no es importante recibir de Dios, pero tú y yo necesitamos congregarnos, reunirnos. La palabra congregar es eso, una reunión de hermanos. Necesitamos volver a ser sal de esta tierra. Gloria a Dios por estos medios de comunicación. Pero tú necesitas congregarte, recibir de Dios, ir a la palabra, adorar al Señor. Y dice la Escritura que es necesario que nos exhortemos en esta área. Exhorta a aquel que no se esté congregando, dile hermano, vuelve a congregarte, vuelve a buscar de Dios. ¿Sabes qué me parece increíble? Que aún muchos teniendo este medio de comunicación, ni siquiera en el horario de congregarse se conectan. Eso muestra cómo están desinhibidos, desinteresados totalmente en buscar a Dios. Dios brinda las herramientas, pero hay muchos que están desinteresados totalmente, están envueltos en los afanes de este siglo y han perdido su comunión con Dios. Y dice la Escritura aquí finalmente, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día glorioso en que Cristo regresará por la iglesia. La iglesia ha perdido su sabor porque no estamos congregados, reunidos. ¿Para qué nos congregamos? Para adorar a Dios, para orar, para clamar al Señor, para recibir de su palabra. Pero si no hay ese deseo, esa sed en nosotros mismos de buscar a Dios, ¿qué sed produciremos en los que están a nuestro alrededor? No produciremos ninguna, mi amada. Necesitamos ser sal de esta tierra. Padre amado, quiero darte gracias por la palabra que tú nos entregas en esta hora y pedirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por cada vida, por cada corazón, Señor. Enséñanos a ser sal de esta tierra. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Que produzcamos esa sed, que traigamos sabor sobre esta tierra con tu palabra, con tu amor, con la bendición de ser tus hijos, Señor. Que haya una iglesia que impida el pecado, la maldad, las obras de las tinieblas, Señor. Que haya una iglesia que sea un preservante total de tu palabra, Dios. Que no nos perdamos por un solo instante. Y allí donde tú estás, levanta tu oración al Dios de los cielos. Dile, Padre, yo creo, Señor, que debo ser sal de esta tierra, Dios. Y si he fallado, Dios, hoy te pedimos perdón. Hoy clamamos a ti, Padre, para que tú te glorifiques, Señor. Para que nos vuelvas a traer a ti, Señor. Si tú has endurecido tu corazón,
corazón hoy, dile: Padre, quiébralo, quiero volver a ti, quiero volver a los atrios de tu presencia, a ser sensible a ti, aún en medio de la prueba, aún en medio, Señor, de los momentos difíciles, Padre, que mi corazón esté rendido a ti, esté proclamando a otros la fe, la esperanza que yo he colocado en ti. Dile, Señor, que no me canse de hacer lo bueno, lo correcto delante tuyo, Señor. Que tu palabra sea un deleite para mi vida. Que tu palabra llegue día tras día a mi corazón y que seas tú glorificándote, Señor, en gran manera. Dile, Señor, sin ti no soy nada. Si has dejado de buscarlo, si has dejado esa comunión con Él, hoy dile, Señor, perdóname, vuélveme a traer a los atrios de tu presencia. Quiero deleitarme en ti, en tu palabra. Quiero deleitarme en ti, en tu presencia, Señor, porque tú me has dicho: buscadme y viviréis. Y quiero vivir en ti, quiero vivir en tu palabra, en tus promesas, en esa paz, siendo esa verdadera sal de esta tierra, Señor. Que haya un pueblo que te busque, que haya un pueblo que se congregue para lo bueno, para adorarte, para exaltarte, para honrar y glorificar tu precioso y santo nombre. Yo bendigo cada vida que ha escuchado este mensaje y te pido de corazón que cada uno de nosotros cumpla su labor como sal de esta tierra, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria a Dios. Una exhortación del Señor a ser verdadera sal de esta tierra. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo también con otras vidas para que muchos más escuchen el mensaje del Evangelio. Y no lo olvides, busca a Dios, anhélalo, no endurezcas tu corazón para que seamos verdadera sal de esta tierra, congregándonos para adorar y exaltar el nombre del Señor y sin cansarnos de hacer lo bueno, porque aquel que hace lo bueno a su tiempo recibirá recompensa de parte de Dios. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.